Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy nos encontramos en una entrega más de nuestras células Rabá, Multiplícate, de la Casa de Adoración y Restauración Kainos. Y hoy tenemos el tema Conociendo a Jesús. Hemos estado conociendo la Biblia, conociendo a Dios y hemos estado haciendo un recorrido por las cosas básicas de lo que es el Evangelio. Y hoy nos toca conocer a esa figura tan especial que es Jesús. Acomódese, tiene tiempo todavía de compartir, comparta y por favor tome notas porque está muy rica la presentación del día de hoy. Vamos a comenzar hablando de que Jesucristo, hoy lo vamos a conocer como nuestro Dios, como nuestro Salvador, enfatizando el propósito de su primera venida y su deseo de restaurar al hombre caído en el pecado. Jesús es al mismo tiempo completamente Dios y completamente hombre. Es lo primero que se debe de tomar en cuenta. Completamente Dios, completamente hombre. En tanto que las dos naturalezas de Cristo están presentes en las escrituras. O sea, no es que yo voy a encontrar información de una solamente. Las dos naturalezas están presentes en la escritura y hoy vamos a conocer todos los textos bíblicos posibles que te van a ayudar a fundamentar ese conocimiento. Y el registro bíblico solo se refiere a Jesucristo como una sola persona, no necesariamente. Y él mismo ahora, pues, obra y habla como un ser individual. Se utilizan títulos divinos para referirse a él en sus cualidades y actos humanos, y se ocupan títulos humanos cuando se mira su divinidad, que son las cualidades y sus actos. O sea que, en resumen, Cristo posee dos naturalezas, repetimos, divina y humana, en una sola persona eternamente sin entrar y a confusión de esos atributos. La primera parte que vamos a leer es la base de esta afirmación y quiero que tomen en cuenta específicamente este versículo, primera de Timoteo 3:16. Esto es un himno que Pablo le está enseñando a Timoteo. Y si buscamos primera de Timoteo, si usted tiene su Biblia ahí, puede buscar primera de Timoteo 3:15 y se va a dar cuenta a lo que me refiero. Es una especie de cántico. Y ahí nos podemos dar cuenta de cómo Pablo se había dado la tarea de conocer a Jesús sin haberlo conocido físicamente, porque recuerden que Pablo fue el apóstol de apóstoles sin haber conocido a Jesús, que es diferente a la experiencia que tuvieron los otros apóstoles. Entonces, si nos vamos a primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo, vamos a leer el 15 para que tengamos el contexto. Dice, y en realidad puede ser desde el 14, voy a leer desde el 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y el título de primera de Timoteo 3, del 14 al 16, se llama El misterio de la piedad. Y esto es lo que mejor describe a Jesús. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Ustedes saben que estas cartas paulinas, que son las cartas que escribió Pablo, todas fueron desde la cárcel. O sea que él terminó de educar y de formar a sus pupilos, a sus hijos espirituales, desde la cárcel a través de cartas. Entonces, en el 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, y aquí vamos aquí, y estoy leyendo, en la pantalla ustedes tienen una versión más llana que la que yo estoy leyendo, que es la Reina Valera. Dice, e indiscutiblemente, cuando hablo de indiscutiblemente, Pablo hace un énfasis en que no hay criterio que se ponga en duda con respecto a lo que él va a decir. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es lo que tengo en mi versión. Ahora, si lo leemos en la que está en la pantalla, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre,
fue vindicado, quiere decir que fue justificado, que fue hallado justo por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria, que ustedes saben que esa fue la parte ya cuando Él se fue. Este es Jesús resumido en un versículo. Vamos a continuar. Entonces, analicemos el texto para que podamos entender un poco mejor. Adentrándonos en este pasaje, encontramos que la declaración, como les decía hace un momento, comienza con la palabra poderosa, que es indiscutiblemente. De una vez sabemos que Pablo fue guiado por el Espíritu al decir esta palabra. Sabemos que no solamente son palabras de Pablo, sino que él está guiado por el Espíritu, tomado por el Espíritu, escribiendo esta declaración que viene dando un refuerzo y alega a no discusión alguna sobre ese tema. Entonces, esto abre una entrada y hace brincar el corazón de Timoteo porque él inmediatamente lee esta forma. Sabemos que Timoteo está entendiendo lo que Pablo le quiere decir. Entonces, él está haciendo un énfasis de que, mira, hijo mío, como él le decía, hijito mío, lo que te voy a comentar no tiene discusión, no lo puedes poner en duda, no puedes descartarlo, te cambiará la vida por siempre, recuérdalo siempre. Por eso utilizó esta palabra. Su justificación o vindicación respecto de su espíritu o de su ser superior fue efectuado por todo aquello que manifestaba aquel ser superior. Número uno, sus palabras. Por favor, anoten los textos bíblicos que están ahí. Sus palabras, que ustedes la van a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Sus obras, por el testimonio de su poder en el momento de su bautismo, en la transfiguración y especialmente en la resurrección. Toman nota de los textos bíblicos y así pueden ir ustedes mismos a buscarlos de manera detenida y pueden entender por qué esto es indiscutible. Jesús es Dios, es la gran pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy. Jesús es Dios. Entonces, comenzamos diciendo que Él existía antes de todas las cosas. Y sé que mucha gente va a decir, pero ven acá, pero es que Jesús nada más está en el Nuevo Testamento. No es así. Si nos vamos a Juan 1:1, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesús es Dios. Cuando vemos a Dios en Génesis 1, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de este punto tan hermoso que decía en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Él no dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Él dice, hagamos, porque recuerden que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dentro de esa Trinidad, entonces iban a ser al hombre con espíritu, con alma y con cuerpo. El cuerpo es representado por Jesús, porque Él vino a hacerse carne entre nosotros. Espíritu era esa alma que donde estaba todo, y entonces estaba la parte divina que, como dijimos el otro día, que el Señor especificaba en Eclesiastés, Él había puesto la eternidad de Dios, su eternidad, la había puesto dentro de nosotros para que la podamos activar en nuestro tiempo espiritual. Entonces, dijimos que en Juan 1:1, Él existía antes que todas las cosas. También está Juan 17:5 que dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Aquí está Él hablándole al Padre, orándole al Padre. Y en Colosenses 1:17 dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Tome esta cita y búscala en otras versiones, porque esta es una versión muy llana y así no la va a encontrar en su Biblia, pero para que pueda entender. En Él es anterior a todas las cosas, o sea, Él existe antes de que existiera lo demás. Y por medio de Él forman un todo coherente. Quiere decir que si Él no es parte, no hay coherencia. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Nos vamos a Colosenses 1:16 y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de que Dios se autogestiona todo lo que necesita? A veces decimos, ¿y para qué estará eso? ¿Y para qué será tal cosa? Dios se autoprovee, Él no necesita de tu ayuda ni de la mía, ¿ok? Nosotros estamos dentro de su propósito, pero si nosotros no nos ponemos en el lugar donde Él puede cumplir su propósito en nosotros, Él va a buscar a alguien más. Tú no eres, ni tú ni yo somos nadie para estropearle a Dios el propósito. Amén. El siguiente dice, comenzamos con la segunda prueba de que Jesucristo es Dios, y es que Él es el principio, Él es el alfa y el omega, lo primero y el último, y el principio y el fin. Dice la palabra en Apocalipsis 1:8, yo soy Jesús, soy el alfa y el omega. Alfa, ustedes saben que es principio, omega es el fin. O sea, Él es donde comienzan y donde terminan todas las cosas. Y Apocalipsis 1:17-18 dice, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Analice lo que está diciendo ahí. Yo soy el primero y el último, y el que vive. O sea que no estamos adorando a un Dios muerto, no estamos adorando a un Dios que está en un sepulcro, no estamos adorando a un Dios que está todavía en una cruz. Amén. Continuamos. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es Dios y se hizo carne como Jesús para habitar entre nosotros y padecer como nosotros. Y por último, por última prueba en ese caso, eh, Mateo 1:23 dice que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ya se lo conocemos, Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea que sabíamos que ya de por sí, con el nombre, sabíamos que Él iba a estar entre nosotros. Luego continuamos enfatizando en Juan 1:14 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea que la idea de eso era que nosotros pudiéramos ver. Recuerdan que mientras no se manifestaba, solamente escuchábamos y sabíamos lo que estaba escrito, pero al momento de su llegada, entonces ya comenzábamos a ver. El siguiente punto es que él afirmó su deidad. Si nos vamos a Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. O sea que él tenía una autoridad, él tenía una potestad, independientemente de lo que otros quisieran decir. Él es el intercesor. Él es el que está mediando entre el Padre y nosotros. A Él es que nosotros, en nombre de Él es que nosotros tenemos que clamar. Nos vamos entonces a Juan 14:7-11, afirmando la deidad, y dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Recuerdan que en este momento estamos hablando de Felipe que le hizo una pregunta muy interesante. Les invito a que lean este pasaje. Y le dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce, Felipe. Entonces, no seamos como lo que necesitan ver para poder creer.
Vamos a conocer ahora sobre el propósito de su venida, de la primera venida. Jesús dejó el cielo y se hizo hombre por amor a ti y a mí. Y eso es bueno que te quede claro. Juan 8:14 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. O sea, estamos hablando de que él hace mucho énfasis en todo el Nuevo Testamento de que todo lo que él hacía era porque él veía al Padre haciéndolo. Y decía porque él escuchaba al Padre decirlo. Entonces, nosotros debemos aprender a que si, bueno, de hecho, si nos vamos a la Biblia, no sé si la Biblia que usted tenga, pero la mía, todo lo que dijo Jesús está en rojo, porque es bueno que sepamos cuando Él está hablando, cuando Él está declarando una palabra. Entonces, usted tiene que saber que cuando Jesús habló es porque Dios estaba hablando. Bien, vamos a continuar. Nos vamos ahora a Hechos 22. A ver, espera, espera. Sí, exactamente. Ok, Hechos 22. Estamos hablando de Hechos 22, Hechos 2:22, perdón, 2:22. Dice, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros y por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que la idea era que pudiéramos saber de primera mano y no ya de oídas o por el libro o porque me lo predicaron, sino que era realmente que nosotros necesitábamos conocerle. Lucas 2, 51, 52 dice, y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. La idea de todo este punto, la idea de todo este punto era que pudieran verlo crecer y hacer y padecer todo lo que tú y yo hemos padecido en un momento determinado. Y me encanta porque siempre en cada evangelio dice que él estaba en Nazaret y él estaba sujeto a las autoridades, a sus padres, a su familia, a lo que era sociopolítico determinado, él siempre estuvo sujeto. Y de hecho, la palabra dice que aprendió obediencia a causa de todo esto. Quiere decir que él vino como tú y como yo. ¿Ok? No era o sea, él no tenía pecado, pero tenía que conocer y padecer como nosotros para poder encargar nuestro pecado. Nos vamos ahora entonces aquí y dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Él padeció igual que nosotros. El tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Ese ustedes se lo saben muy bien porque ¿qué le responde luego? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, él, como hemos hablado en otras ocasiones, él debía ser tentado. Él debía pasar por todo lo que nosotros en un momento determinado hemos pasado. Y realmente para, para testimonio, pero también para ejemplo. Juan 4:6, recuerden que yo busqué estas citas y la idea es que ustedes la puedan conseguir en sus Biblias y las puedan marcar como soporte de lo que estamos hablando. Juan 4:6 dice, y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. ¿Por qué estaba cansado si era Dios? Él era hombre también. 100% Dios, 100% hombre. También se cansaba. Y todo esto se lo estoy mostrando porque deja saber
su sentir, no solo su conducta y lo que dijimos el otro día, su carácter, sino también su sentir. Juan 19:28. Aquí conocemos más sobre la humanidad de Jesús. Y quiero que lo leamos porque simplemente dice, tengo sed. Por eso lo puse así. Tengo sed. Y es en ese momento donde él está crucificado y, y descabelladamente lo único que le dan es ese trozo de, de trapo con agua vinagrada. En Marcos 3:5 dice, y mirándolos alrededor con enojo, por favor, note el sentimiento, condoliéndose, segundo sentimiento, de la ceguedad de sus corazones, dice al hombre, extiende tu mano. Y la extendió. Y su mano fue restituida, sana como la otra. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero dejar ejemplificado aquí? Hablamos de los sentimientos. Él sentía y padecía como tú y como yo. Mirándolos alrededor con enojo, y pueden irse a Marcos 3 y leer desde el principio para que vean por qué él estaba enojado, pero también para que vean por qué él se estaba condoliendo de la sequedad de sus corazones. Dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano fue restituida sana como la otra. Entonces vamos a ver ahora sí vamos a ver la parte del propósito de su venida y lo vamos a ver anunciado, que esto fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Nos vamos a ir directamente a Isaías 53, del 3 al 5. Por favor, acompáñame a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos hablando de Isaías. Esto es una profecía. ¿Ok? Él está hablando de Jesús, pero Jesús en el Antiguo Testamento todavía no había llegado. ¿Me están entendiendo? Estamos hablando de lo que va a venir 400 años después probablemente. Isaías está hablando de eso, preparando y explicando lo que iba a pasar Jesús por y para nosotros. Y el siguiente verso es Lucas 19:10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. A eso vino Jesús. Ese fue el plan maestro, la redención y la salvación. ¿Qué era lo que se había perdido si nosotros somos honestos? Número uno, se había perdido la convicción y la paz con Dios a causa del pecado. Y número dos, el hombre había perdido la presencia del Espíritu Santo en él. Sí, pero el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. Ellos no sabían del Espíritu Santo, pero sí estaba ahí. En el Nuevo Testamento viene entonces expresamente y Jesús dice que nos va a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento se hablaba del Espíritu de Jehová. No lo llamaban propiamente Espíritu Santo, hasta donde tengo entendido. Entonces, ¿qué cosas, qué planes usaron el Espíritu Santo, la Trinidad, utilizaron? Fue la muerte y la resurrección. Número uno. Quienes han leído el Nuevo Testamento, si no, les invito a que lo lean, se van a dar cuenta que él anunció su muerte varias veces y esto causó mucha molestia
entre sus discípulos, mucha molestia, porque ellos no entendían cómo apenas tenían 3 años de ministerio o menos y él seguía anunciando la muerte y me voy a morir de tal forma, pero todo el que había leído el rollo, que era así como se llamaba antes, el rollo que era Isaías, sabía lo que decía Isaías, solo que no lo querían aceptar. Entonces se pueden ir a Mateo 20, 17, 10, vámonos a Mateo 20, 17, tenemos tiempo para que podamos ver cómo él se expresaba sobre estas cosas. Mateo 20, 17 al 19. Vamos a ver. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte del camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y él le dijo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esa fue una de las primeras ocasiones que él dijo esto, pero en todo el Nuevo Testamento lo van a encontrar. Y luego también la tumba no pudo retenerlo, hablamos de la muerte y la resurrección, la tumba no pudo retenerlo y se van a ir a Hechos 2, 23, 24 para que puedan confirmar este dato, pero está también registrado durante todo los 4 evangelios. ¿Cuáles fueron los beneficios de su muerte y de resurrección para nosotros? Se oye feo, pero ese era el plan. Se oye feo hablar de beneficios de que alguien muera, pero ese era el plan que había diseñado para nosotros. Número 1, reconciliar al hombre con Dios trayendo paz. Ese era el primer paso, reconciliar a Dios, al hombre con Dios trayendo paz. Nos vamos a ir ahora a Romanos 5:10 para darle el fundamento. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. O sea que si tenían misericordia de nosotros cuando éramos enemigos, porque recuerden que cuando nosotros no hemos recibido al Señor, no somos sus hijos, no somos sus amigos, somos sus enemigos. Cuando venimos a los caminos del Señor, que lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, ahí entonces entramos en una reconciliación y entramos en el proceso de restauración de nuestras vidas para entonces alcanzar la salvación. Amén. Entonces, seguimos. Colosenses, en el mismo punto de reconciliar la muerte, de la reconciliar al hombre trayendo paz. Colosenses 1, 19, 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Hago la pausa porque hay mucha gente que se preguntará, pero ¿por qué con sangre? ¿Por qué en una cruz? La muerte más indigna de aquellas épocas era la muerte en cruz. Allí ponían a los peores criminales. A Jesús no le correspondía estar ahí, pero como era una injusticia y él fue hallado justo, entonces ahí se cumplieron todas las promesas. Número 2, él derrotó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Nos vamos a Hebreos 2, 14, 15 y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea que vino a traer ruptura de cadenas y libertad de opresión. Todavía hay gente que le tiene miedo a la muerte. Todavía hay gente que le tiene miedo a las enfermedades. Y es normal que en nuestra humanidad nos preocupemos, pero ya nosotros por sus llagas nosotros fuimos sanos. Amén.
Nos vamos ahora a Colosenses 2, 14, 15, en el mismo punto de derrotar la muerte, anulando el acta, y esta tienen que aprendérsela porque con esta usted va a orar, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, contra ti y contra mí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estar clavado en la cruz quiere decir que ya todo lo que yo debía está pago. Toda acta que estaba en contra mía, de mi familia, está inoperante. Todo eso fue despojado, fue destituido. Eso es como que usted tenga grandes deudas y alguien le diga, mira, pásame todas las deudas que yo la voy a consolidar y la voy a clavar en esa cruz, ya tú no debes nada. Eso hizo Jesús por ti y por mí. Eso es un versículo que tú tienes que aprender. Y cuando las persecuciones financieras, las persecuciones económicas, las de salud, vengan a detrás de ti, con esto tú vas a orar. Número 3, derramó su sangre preciosa para perdonarnos y borrar nuestros pecados. Nos vamos a Apocalipsis 1, 5, 6 para hablar sobre esto. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Aquí vamos entonces ahora a ver Hebreos 9:26 que dice, Cristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio para quitar los pecados de muchos. Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de por qué en aquel tiempo se hacía sacrificios de sangre que llevaban los mejores toros, los mejores bueyes, los machos cabríos, llevaban los mejores ganados y los ofrecían en el templo? Entonces, Cristo vino a abolir la paga del pecado a través de sacrificios de sangre y se ofreció él como el cordero, como ese cordero sin mancha para el perdón de nuestros pecados. Número 4, le devuelve al hombre lo que perdió en el Edén, su comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo comprobamos esto? Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. En algunas otras versiones dice aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Era un hombre, un cuerpo hecho de tierra. Lo que le soplaron por la nariz fue al Espíritu Santo, que le dio vida, que le vivificó. ¿Ok? Y esa era la conexión entre Dios y él. Juan 20:22, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Todo soplo de parte de Dios es el Espíritu Santo. Por eso en Ezequiel dice que declaren vida sobre esos huesos secos, y es que el Espíritu Santo sople sobre ellos. Nosotros no tenemos capacidad de hacer esto. Quinto motivo, quita la pared de separación entre el hombre y Dios, estableciendo una relación espiritual por medio de él. Para comprobar esto nos vamos a Hechos 10, 19, 22, que dice, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Y dice, así que hermanos, tenemos libertad
para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Eso es su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nosotros fuimos lavados, fuimos limpios. No hay, como dice una adoración, no hay nada tan sucio que Dios no lo pueda limpiar. Simplemente nosotros, como dice ahí, acerquémonos con un corazón sincero. Sabemos que hemos fallado, sabemos que no hay que decir, ay Señor, perdóname por si te he fallado. No, nos hace falta humildad. Perdóname porque te fallé, perdóname porque hice esto, metí la pata, dije aquello, pensé lo otro. O sea, es ser honesto, sincero con lo que estamos viviendo. Segundo versículo de fundamento, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Esto tienen que aprendérselo, porque yo sé que la religión les enseña otra cosa. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno, y es Jesucristo, quien se hizo hombre para ti y para mí, salvación. Número 6, nos redime, quiere decir que nos libera de la maldición de la ley, de la maldición de todos los esquemas y estructuras que en un momento determinado hubo. Eso es en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos ahora esto es Gálatas 4:13, es la expiación de Cristo y la necesidad. Y quiero explicarte qué es la expiación, o mejor dicho, para que puedas entender. Mientras que la muerte de Cristo es un modelo de servicio sacrificatorio de Dios y amor por el prójimo, vamos a irnos a Filipenses 2:6-11. Vamos a ver, Filipenses 2:6-11, para que leamos el contexto de lo que quiero mostrarte aquí. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde va? Va a ser más fácil. Filipenses 2:6. Ok, aquí está. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, esta no es la explicación principal de ella en el Nuevo Testamento, de la expiación. La explicación principal y el resumen de la multifacética obra de Cristo en la cruz es referirse a ella como una expiación o sustitución penal, para que puedan entender. O sea, no es que todo se ve bonito y color de rosa. Es una expiación o sustitución penal. Lo que te tocaba a ti, lo que me tocaba a mí, lo tomó Jesús. Esto significa que el sacrificio de Cristo pagó completamente la pena de nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar. La pena del pecado es la muerte y Cristo la pagó completamente en la cruz, por ti y por mí. Ahora te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a leer Lucas 9, del 28 al 36. Y luego quiero que me digas quién es Jesús para ti.
Vamos a ver, Lucas 9 del 28 al 36 dice, aconteció que como 8 días después de esas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y ahora yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Inclina tu rostro, vamos a escuchar esta voz. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Sacó del jardín, su humildad pasó el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi amado es el más bello de millares y millares. Mi amado es el más bello de millares y millares. Mi amado es el más bello de millares y millares. Mi amado es el más bello de millares y millares. Preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto es Jesús. Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Padre, gracias, te damos gracias en esta noche porque nos has permitido conocerte, nos has permitido saber más de ti, nos has permitido conocerte en áreas que nosotros no te conocíamos. Gracias porque tú has puesto el jardín en nosotros, aun cuando nosotros en nuestra rebeldía hemos salido del jardín, de ese Edén que tú creaste para nosotros. Gracias, gracias porque sabemos que a partir de hoy vamos a comenzar a ver cada una de las cosas diferentes. Gracias porque vamos a apreciar el sacrificio que hiciste por nosotros, volviéndote siervo y sacrificándote a precio de sangre. Gracias porque esta noche no la vamos a olvidar jamás. Gracias porque ahora tú vas a ser nuestro preferido, nuestro predilecto. Y decir tu nombre, que es sobre todo nombre que se nombra en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos, debe ser un privilegio para nosotros. Gracias porque hoy nos vamos llenos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.